y de desarrollar un polo justamente de desarrollo de la actividad de la pesca aquí en el puerto pesquero Capurro. Yo creo que es lamentable que se paralice un aspecto tan importante en la economía nacional. Creemos que es importante dialogar y tratar de encontrar soluciones. Sí, sí. Señores, está con nosotros el doctor Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, no se puede quejar, ¿eh? Ha sido protagonista en los últimos tiempos de la información. Bueno, la realidad es que la actividad portuaria es una actividad absolutamente relevante e importante para el Uruguay. Y en particular lo que sucede en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, obviamente que siempre es noticia el buen funcionamiento cuando sea de esa manera, y cuando tenemos algunas dificultades también sucede lo mismo. Todo impacto en el puerto genera noticias. Bueno, hoy estamos transitando estos primeros 5 meses con algunas dificultades el último mes de mayo, pero hoy me pasaban los números. La actividad del movimiento de contenedores en los primeros 5 meses aumentó un 7% en comparación con el año 2021. Que había sido récord. Récord histórico el año 2021 en el puerto de Montevideo. Estuvimos muy cerca de lograr el objetivo del 1.000.000 de TEUs. Récord también en inversiones, en lo que tiene que ver con los ingresos a la ANP. Estuvimos en 189 millones de dólares. Por lo tanto, el año pasado, el año 2021, realmente fue un muy buen año. Este comienzo de los primeros 5 meses, reitero, estamos creciendo en el entorno del 7%. Más allá de las dificultades que tuvimos en el mes de mayo, que obviamente nos impactaron, muchos días de paros, también le sumamos 2 o 3 días de vientos, donde la paralización y el funcionamiento no se puede llevar adelante. Montevideo y el puerto de Montevideo tiene esa característica. El Uruguay, mucho viento, y cuando supera una velocidad se frena la actividad portuaria. Así que prácticamente más de una semana el puerto estuvo con demoras, con atrasos. Y bueno, sin embargo, seguimos creciendo, y bueno, ese es el objetivo, y nos parece que ese es lo que nosotros nos trazamos de desarrollo de la actividad portuaria. Y bueno, y todas las decisiones que hemos ido tomando y que estamos tomando van en esa línea, porque estamos convencidos de lo que hay que hacer, y porque estamos convencidos de que esto es lo que nos va a llevar al puerto de Montevideo como puerto hub de la región. Siempre se ha dicho, el puerto de Montevideo tiene que ser el puerto hub. Bueno, para que sea el puerto hub tenemos que tener primero la definición y el objetivo claro, y después lo que hace a una mayor profundización. Esta es otra novedad bien importante en estos últimos días con las dragas nuestras, con las dragas de ANP. Logramos el primer objetivo de llegar a los 13 metros de profundidad en el puerto de Montevideo. Eso es muy importante, es un diferencial con respecto a los puertos de la región, y en particular con el puerto de Buenos Aires. Eso nos hace ser muy competitivos, no solamente en lo que tiene que ver con los contenedores, sino sobre todo con los granos. Y bueno, logramos ese objetivo de los 13 metros. Ahora estamos con la validación, que no lo tiene que hacer la ANP, sino que ya notificamos formalmente a la Armada. Ellos tienen que ver las batimetrías, y después tienen que modificar las cartas náuticas para la comunicación a los navegantes de que el puerto de Montevideo está a 13 metros. ¿El objetivo es ir a 14 metros eventualmente? El objetivo son los 14 metros. Ahora estamos trabajando ya para la presentación. Mañana tenemos una reunión en Cancillería. Obviamente que esa decisión no solamente depende del Uruguay. Ustedes saben que en el gobierno anterior, en el año 18, hubo una presentación. El ministro Rossi en su momento anunció que se habían logrado los 14 metros. En realidad la autorización de la Argentina había sido con respecto al proyecto ejecutivo que se había presentado.
el que se había presentado era de 13 metros. Bueno, nosotros definimos, vamos por lo que ya tenemos, los 13 metros, y ahora vamos a comenzar la negociación para lograr los 14 metros de profundidad en el canal de acceso y en todo el puerto. ¿Pero qué dice Montero. Argentina? Digo, porque esta es la pregunta del millón hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ir a 14 metros, lograr que los buques de gran calado entren y ser realmente competitivos, convertirse en un hub regional. Argentina, por H o por B, ha decidido aplazar esa decisión. ¿Ustedes qué expectativa tienen con este pedido puntual que están haciendo ahora? Y bueno, el relacionamiento con la Argentina no es fácil. Tenso. No es fácil. Hay una batalla de puertos, ¿no? Bueno, la historia. Histórica, claro. La historia nace en la Sí, lucha sí, de claro. puertos, pero esto va más allá. Es decir, en la Argentina tenemos una asimetría importante. Entonces, obviamente que las negociaciones, si bien son teóricamente en un plano de igualdad, en los hechos no es así. Porque la potencia y lo que es la Argentina, para la negociación del Uruguay, obviamente que nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy apegados al derecho internacional, y en ese sentido tú me preguntabas la expectativa. Y bueno, ¿de qué depende? Todas las decisiones en estos organismos binacionales se toman por consenso. Es decir, que las dos partes tienen que estar de acuerdo. La Argentina también requiere y necesita llevar adelante algunas obras y por lo tanto necesita el consenso de la delegación uruguaya. En ese escenario es que el gobierno va a plantear como una de las medidas fundamentales poder lograr la autorización o la aprobación del proyecto de 14 metros. Y bueno, y es una negociación, claro. Digamos, son aspiraciones importantes para Argentina que ustedes tienen la llave para aprobar o no. ¿O no tan importantes como los 14 metros de Por lo que tengo entendido, Argentina tiene algunos proyectos importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que van a requerir la anuencia del gobierno uruguayo y de la delegación uruguaya de la CARP. Curbelo, mencionaba las paralizaciones que hubo el mes pasado. ¿Se está cerca de alcanzar un acuerdo con los trabajadores? Ya hubo envío a seguro de paro de 108 trabajadores. ¿En qué está ese tema? Bueno, lo primero que tenemos que decir, el gran trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Trabajo. Nos parece que la propuesta que se hizo es una propuesta muy importante. Es una propuesta que contempla, en definitiva, las aspiraciones que se habían planteado por parte de los sindicatos. Estamos hablando de los seguros especiales o seguros extraordinarios. ¿Mantener el 70% del salario, por ejemplo? Sí, y de los jornales caídos también ahí que aplique este seguro especial. Todo surgió a partir del anuncio de la empresa Montecom que iba a despedir a 150 trabajadores. Ese anuncio fue una reunión en el Ministerio de Trabajo. Ahí comenzaron las negociaciones. Luego la empresa notificó que no iban a haber despidos, sino lo que iban a hacer era mandar al seguro de desempleo, en principio, 108 trabajadores. Bueno, en ese sentido nosotros lo que planteamos es, por un lado, la propuesta que está arriba de la mesa por parte del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, los reclamos de los sindicatos, que nosotros lo comprendemos y los entendemos, pero tenemos que mirar un poquito más. Y ese poquito más es en este periodo de transición. En el puerto de Montevideo se van a generar más puestos de trabajo. En el puerto de Montevideo se están generando puestos de trabajo de calidad. Y lo que se está llevando adelante es una reorganización en cuanto a lo que tiene que ver con la normativa portuaria, que nosotros creemos que debió ser así desde siempre, pero esa reorganización o ese funcionamiento que nosotros entendemos, por lo que decíamos al principio, del desarrollo de las infraestructuras, del desarrollo de las áreas especializadas, nunca puede impactar en los trabajadores y nunca puede impactar en los puestos de trabajo. Por eso es que nosotros nos hemos ocupado de esta situación, entendemos los reclamos, pero estamos absolutamente convencidos de que cuando termine todo este proceso
que va a ser con la construcción de la terminal especializada de contenedores Catolnati, que va a más que duplicar su área y va más que duplicar su capacidad logística. Vamos a tener mucho más puestos de trabajo y esos puestos de trabajo van a ser de calidad en cuanto a lo salarial y en cuanto a la estabilidad. Esto está directamente vinculado justamente al acuerdo entre el gobierno y TCP, que derivó obviamente en una demanda de Montecón, de la cual podemos hablar más adelante. Pero quiero preguntar, porque habló, 150 trabajadores en principio iban a ser despedidos, ese fue el anuncio de Montecón, sí. Después se le pusieron en freezer. Sí. Pero acá el ministro de Trabajo, en su momento, cuando se estaba justamente en la previa de esa decisión de la empresa Montecón, habló de que se iban a despedir alrededor de 50, 60, ¿no? O sea, terminó siendo un anuncio de más de 3 veces lo que el Ministerio de Trabajo manejaba. Entonces la pregunta es si realmente se calibró el impacto que iba a tener el acuerdo en la operativa de Montecón puntualmente, el impacto que iba a tener en la empresa, tomando en cuenta, por ejemplo, ese cálculo que había hecho Mieres en su momento. Sí, nosotros creemos que estamos transitando justamente este periodo donde se van a generar distorsiones. Nosotros creíamos y creemos, y siempre lo digo, porque estoy convencido de que la empresa Montecón, que es un operador portuario, tiene su lugar en el puerto de Montevideo, y nosotros vinimos para potenciar el puerto y que todos puedan seguir trabajando con las reglas de juego, reitero, que creemos deberían haber sido siempre, y son las reglas de juego que van a potenciar y a mejorar la capacidad y la calidad del puerto de Montevideo. En ese sentido, obviamente que Montecón iba a resentir su servicio, pero nosotros pensamos que con su plantilla laboral y con la actividad que viene llevando adelante y con posicionarse en otros rubros, el impacto no debería de ser tan importante. Por eso es que nos llamaba poderosamente la atención cuando se anunciaron los 150 despidos. Después eso se revisó. Nosotros también obviamente estamos en conversaciones con la empresa porque nos interesa mantener el vínculo y reitero, nos interesa que sigan trabajando en el puerto de Montevideo. La realidad es que fueron momentos difíciles, muchas negociaciones, obviamente que hay incomodidades y quizás primaron decisiones políticas a decisiones estrictamente sindicales o empresariales. Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar del lado del contacto directo. ¿Cuando dice primaron decisiones políticas, a qué hace referencia? No, que para mí fue apresurado el anuncio del despido inminente de 150 trabajadores. Eso generó mucho ruido. Después no se llevó adelante. Quizás ¿Podría haber conversado previamente? Quizás hubiera sido el mejor camino ir directamente a la decisión que se tomó después, que fue la de enviar al seguro de desempleo. El Estado respondió con este seguro extraordinario y de esa manera me parece que la conflictividad se hubiera evitado. ¿Le sorprendió ahora la demanda o el proceso de inicio de demanda presentado por Montecón? Bueno, en un Estado de Derecho, quien se sienta que ha sido damnificado, obviamente que tiene todo el derecho del mundo de iniciar los procesos que crea conveniente. En este caso, los tratados internacionales, estos tratados de inversiones, tienen este procedimiento previo de la notificación. Después hay 6 meses para conversaciones amistosas. Esas conversaciones obviamente que se van a tener, pero reitero lo del principio. Estamos absolutamente convencidos de lo que hicimos, absolutamente convencidos que este es el camino correcto y convencidos que la realidad nos va a dar la razón y cuando este proceso culmine, el puerto de Montevideo va a estar posicionado en la región y en particular en el Río de la Plata con un crecimiento
bastante más importante del que hemos tenido en los últimos años. Pero una más, porque, digamos, todo esto surge de una amenaza de Catón Nací de enjuiciar al Estado uruguayo, y a partir de ahí es que el nuevo gobierno decide renegociar el contrato, y es el contrato que está en disputa hoy día, ¿no? Era una amenaza de denuncia. Ahora lo que tenemos es una denuncia concreta, y la pregunta es si a nivel judicial no se agravó la situación a la interna del puerto. No, el acuerdo con Catonati, si bien es cierto que no solamente había una amenaza, ya había notificaciones formales al gobierno anterior de el inicio de un proceso arbitral. Las decisiones se tomaron no solamente por eso, sino que se tomaron, reitero, por una visión portuaria que nosotros tenemos, muy clara, de desarrollo, pensando en la competencia entre los puertos, interportuaria y no intraportuaria. Nosotros tenemos que salir a competir con los puertos de la región, y para eso tenemos que tener la mejor infraestructura. Y la mejor infraestructura está en las áreas especializadas, que son las que tienen mayor profundidad, las que tienen mayor capacidad de ampliación, las que tienen las grúas pórtico, las que van a lograr la eficiencia y la competitividad, que son dos de los pilares fundamentales que tienen que tener los puertos que quieran salir a competir en el mundo. Entonces, la decisión se tomó anclada en una concepción portuaria que nosotros tenemos y que creemos que va por ese lado. A pesar de la posibilidad de una demanda de Montecom. A pesar de la posibilidad de una demanda. Y con la seguridad de no perder ese juicio que sería millonario para nuestro país. Estamos hablando del concretamente. Montecom. Sí, bueno, nosotros ahora se inicia este proceso previo. Y lo que le decía hace un rato, para nosotros la empresa Montecom es importante, es un operador importante en el puerto de Montevideo. Creemos que se tiene que adecuar a los lineamientos jurídicos que hoy se manejan en el puerto, y creemos que podemos estar llegando a algún entendimiento o algún acuerdo con la empresa. Ese es el objetivo, ese es el espíritu, y en esa negociación vamos a ir con este espíritu de diálogo y de encontrar puntos de encuentro. Han pasado muchas cosas, ¿no?, en el puerto en los últimos tiempos, los conflictos sindicales recién mencionados, el litigio con este concesionario, el tránsito importante de drogas, la imagen del puerto de Montevideo, ¿no se ha visto de alguna manera afectada por esa sucesión de hechos? Y bueno, el puerto de Montevideo, lo que hablábamos al principio, es un lugar muy sensible. Muy sensible. Todos los puertos del mundo lo son, ¿no? Muy importantes, donde se entremezclan intereses muy grandes. Entonces, todo lo que sucede en el puerto repercute rápidamente. Y hoy estamos en un momento de muchas obras de infraestructura en el puerto. Ustedes conocen lo que está pasando en la Rambla Portuaria, sí, muchos lo sufren. La novedad es que aspiramos que para el mes de septiembre, octubre, esté culminada por lo menos la parte del viaducto para el tránsito vehicular. Estamos con obras en el acceso norte, que vamos a modificar todos los ingresos, vamos a poner balanzas automáticas. Entonces, en estos últimos 2 años hemos tenido alguna dificultad de control, y quizás algunos de los episodios que tú mencionás del tema de droga pueden haber sucedido por este motivo. Pero en los puertos del mundo tenemos que estar muy alertas, por eso ahora se van a adquirir nuevos escáneres. Es muy importante la seguridad, porque eso va en la reputación del puerto, y nosotros tenemos que ser un puerto que cumpla con todas las medidas de seguridad portuaria, porque en definitiva eso hace a un estándar superior, y bueno, eso no lo podemos de ninguna manera perder. Bien.
¿Qué cifras se manejan de crecimiento? Hoy hacía algunas estimaciones, pero ¿qué se proyecta hacia fin de año? Bueno, en estos primeros 5 meses estamos en el entorno del 7%. Hay que ser cautos porque el mundo sigue muy convulsionado. Estamos mirando atentamente de vuelta a los puertos chinos con un colapso importante. Las navieras tienen dificultades en cuanto a sus rotaciones. ¿Sí hay una escasez de contenedores, por ejemplo? De vuelta se están complejizando. Entonces hay que ser cautos. Esto es día a día. Lo que sí podemos decir que tenemos mucha actividad. Hay un enorme movimiento de granos, por suerte. Estamos teniendo una cosecha récord. El puerto de Nueva Palmira está teniendo una actividad muy importante. Bueno, Juan Lacase ahora. Juan Lacase comenzamos con esta línea de transporte fluvial, esta carretera fluvial Juan Lacase Buenos Aires, con un barco que fue diseñado a medida, fue construido en China justamente para poder navegar en el puerto de Juan Lacase. Tiene muy poco calado. El sábado pasado estuvimos recibiendo al buque. Tengo entendido que la operativa comienza el día domingo. Va a ser muy importante. Para muchos va a ser una solución. Se ahorran tiempo, se ahorra combustible, por no hablar del tema medioambiental, la siniestralidad en la ruta. Va a sacar muchos camiones que van a ir a Buenos Aires por esta ruta desde Juan Lacase, Buenos Aires, un servicio diario. Y después tenemos otros puertos que también, algunos con más dificultades que otros. Para nosotros los puertos litorales, el puerto de Fraiventos, el puerto de Paysandú son importantes. Lamentablemente no hemos podido lograr que tengan un funcionamiento estable. Ahora estamos en Fraiventos, por suerte, con algunas actividades de soja, igual que en Palmira, que por primera vez o después de muchos años se está dando que soja uruguaya se está exportando por barcazas a puertos argentinos, porque se está industrializando la soja nuestra en Argentina, ya que ustedes sabrán, el año pasado la soja paraguaya y la cosecha tuvo dificultades y se perdió más de la mitad, igual que en el norte argentino. Entonces se está proveyendo de soja uruguaya para las industrias argentinas. Eso hace que tengamos un funcionamiento y un movimiento de barcazas muy importante, tanto de Palmira, y ahora hemos logrado, desde Fraiventos salió un convoy la semana pasada, y aparentemente para los próximos días va a salir otro convoy de 12 barcazas, que eso genera movimiento, genera actividad. Y si bien siempre hablamos del puerto de Montevideo, del puerto de Nueva Palmira como los principales puertos, no perdemos de vista los otros puertos que le tenemos que poner también mucho empeño, mucho trabajo, porque quizás son puertos más difíciles de lograr que puedan resurgir. Entendido. Doctor Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos, gracias por la visita. No, muchísimas gracias y a las órdenes.